Bueno, en este video podemos ver las ecuaciones que encontramos para nuestro sensor, que lo primero que tuvimos que buscar fue la resolución reportada en la literatura para el LM35, que es de 10 milivolts por grado centígrado. Esto quiere decir que si por ejemplo tenemos 2 grados centígrados, en este caso el voltaje que enviará o marcará el LM35 será de 20 milivolts. Entonces, de acuerdo a esta premisa, mirando en el enunciado, tenemos que el rango va a ser de 0 a 40 grados Celsius, centígrados, perdón, y sacando de la resolución podemos encontrar que el voltaje va a estar desde 0 hasta 0.4 milivolts. Entonces, de esta manera calculamos el número de datos necesarios con la ecuación que vemos en pantalla y lo calculamos para diferentes n's que se corresponden al número de bits, que en este caso van a ser 8, 10 y 12, teniendo diferentes resultados y encontrando una resolución diferente para cada uno de los casos que se encuentra para cada n. Entonces, ya después calculamos para cada n las ecuaciones con las cuales vamos a encontrar o aproximar nuestra lectura en la vida real. Entonces, pues este fueron los primeros cálculos que nosotros encontramos, esto para n igual 10 y para n igual 12. Pero encontramos que por dificultades de la precisión y la exactitud de las resistencias, no se tuvieron unos resultados adecuados, por lo que decidimos tomar una nueva valoración en las ecuaciones, una nueva reformulación, perdón, y de esta manera tener mejores resultados. Bueno, entonces como lo explicó nuestro compañero anteriormente, nosotros tenemos unos cálculos ideales para el circuito. Entonces, ahora yo voy a mostrar los ajustes que nos tocó realizar a la ecuación para que pudiera funcionar el circuito con nuestro sensor. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando montamos el circuito y por la dificultad de no tener el multímetro para medir los valores de las resistencias, se podría estar generando una ganancia adicional, pues por la misma relación de las resistencias. De pronto, como no son tampoco resistencias de precisión, entonces eso aumentaba más el error de nuestro diseño. Entonces aquí en la pantalla mostramos los ajustes para estas ecuaciones. ¿Cómo lo hicimos? Utilizando el potenciómetro nos dimos cuenta cuál era el ADC, el valor cero para el ADC en cada caso. Entonces, por ejemplo, para el caso donde n igual 2, el ADC 0 corresponde a 632 y este ADC correspondía a la temperatura ambiente que estábamos evaluando en ese momento. Entonces, a partir de los dos valores pudimos reconocer la ecuación de la temperatura para el sensor. Entonces obtuvimos las diferentes ecuaciones para cada valor de n igual 12, n igual 10 y n igual 8. Asimismo, las resoluciones. Entonces aquí les voy a mostrar cómo fue que nos quedó el circuito. Tenemos los amplificadores seguidores de voltaje para el acople de las impedancias, el amplificador que nos garantiza la ganancia de 5 voltios, la ganancia de 5, no 5 voltios, sino la ganancia de 5, con la relación de las resistencias de 5, entonces teníamos una de 100K y una de 20K. Y esta parte de acá que era para sumar el valor de referencia que nos pedían en la función de transferencia de 1.24. Y nuestro ADC. En el main tenemos las funciones para visualizar y la ecuación de temperatura escrita. Entonces, dependiendo del n que estemos utilizando. Listo. Entonces ahora vamos a ver cómo funciona nuestro circuito. Bueno, entonces esta es la temperatura que tenemos en este momento en Medellín. Este es el ejemplo que tenemos aquí por defecto con n igual 12, una resolución de 0.01
Y bueno, este es el circuito final que obtuvimos, donde está el sensor. Las resistencias, estas son dos resistencias de 10K, sumadas dan 20K, y la resistencia de 100K. Voy a presionar el sensor con mis dedos un momentico para ver qué efecto tiene esto sobre la temperatura. Vemos cómo aumenta mientras voy presionando pues como el sensor, porque le estoy como transfiriendo, haciendo transferencia de calor, entonces se refleja en un aumento de la temperatura. También evidenciamos cómo cuando ya dejamos de sostenerlo, que lo dejamos otra vez en contacto con el ambiente, la temperatura empieza a descender otra vez a la que estaba inicialmente, a los 23 grados. Eso demora pues como un momentico, pero sí logra descender igual al valor en el que estaba. Ahí ya va por 25. Ya va a llegar al 23. Bueno, mientras se termina de acondicionar, vamos a mostrar aquí. Aquí tenemos los tres proyectos. Este es el de 12, que es el que está aquí. Ahora vamos a correr entonces el que es de 8 bits. Listo, ya corrió. Ah, no, no corrió. Tenemos que volverlo aquí principal. Sí, le damos correr. Vamos a ver cómo cambia aquí el valor de AS. Entonces ese es para el de n igual 8. Vemos que se conserva pues como el valor de temperatura 23. Vamos a presionarlo otra vez, a sostenerlo para mirar cómo aumenta la temperatura. Ahí empieza a aumentar, apenas uno lo sostiene un momentico, y si lo soltamos, el de otra vez se acondiciona como a la temperatura ambiente, la temperatura que esté el ambiente en ese momento. Vamos a ver, esperar un momentico hasta que llegue. Finalmente lo que vamos a hacer es cambiarlo para el proyecto con n igual 10. Entonces vamos acá y vamos a correr el circuito. Y ahí todavía está corriendo. Listo, ahí ya está en n igual a 10. Y esta es la temperatura que nos está registrando. Entonces vamos a hacer otra vez el mismo ensayo de presionar aquí un momentico para ver cómo empieza a ascender la temperatura a medida que lo tenemos más tiempo sostenido, y que si lo soltamos vamos a verla descender hasta el valor inicial. Entonces vamos a soltarla
Vamos a ver también cómo desciende hasta el valor en el que estaba inicialmente. Bueno, y en cuanto a la pregunta que tenemos de cómo saber cuánto es el desfase de temperatura real, podemos deducir que a partir del cambio que genera la exactitud en la resistencia y la tolerancia de estas, y debido a que no tenemos un multímetro, no podemos calcular con exactitud cuánto varía este valor de la medición de este desfase con respecto a la temperatura real. También tendríamos que discriminarla con la resolución del sensor LM35 como tal, por lo que son muchos factores que tenemos que tener en cuenta, y el principal obstáculo sería conocer las incertidumbres que otorgan resistencias que no son de precisión. Gracias.